Esta es la clase número 29 de nuestro curso de cálculo 1. En esta clase vamos a abordar la definición de límite de funciones. Vamos a recordar la definición de límite de funciones y la vamos a aplicar en el cálculo y en la demostración más bien de algunos límites, ¿ya? Ver cómo se relacionan estos elementos que incluye la definición. Para eso, vamos a recordarla, ¿ya? Recordar que bueno, teníamos dos versiones de una misma definición. Una que nos habla en términos de vecindades, ¿cierto? Ya tenemos una función, P es un punto de acumulación del dominio de esta función, L es el número real, ese va a ser el límite, ¿ya? De la función f cuando la variable tiende a este punto de acumulación, ¿ya? Y a este número real le vamos a llamar límite cuando la imagen, ¿ya?, de la vecindad del punto de acumulación, sin el punto, ¿ya? Esto nos dice que P no necesariamente tiene que ser un punto del dominio de la función, sí tiene que ser un punto de acumulación, ¿ya? Debemos recordar qué es lo que significa punto de acumulación, ¿ya? Que sus vecindades intersectan al conjunto, ¿ya? Al conjunto A en este caso. Entonces, las imágenes de estos elementos que están cerca de P, tan cerca como si quieran, van a ir a parar a la vecindad del límite, ¿ya? La intersección, ¿ya?, con A se produce porque tengo que evaluar o debo evaluar aquellos elementos que estén en el dominio de A, pero que estén cerca de P, ¿ya? Entonces, la idea es que las imágenes de de los elementos que están cercanos a P siempre están cercanos a L o en la vecindad de L, ¿ya? La definición tradicional, ahora en nuestro curso que aborda los números reales, es que esa vecindad de P, ¿sí?, que está en el dominio, que está hacia al dominio de la función, ¿sí?, o que va a intersectar al dominio de la función, ¿ya?, tiene un radio. En los reales va a ser una, una desigualdad x menos p en valor absoluto, ¿ya? El radio de esta vecindad es delta, ¿ya? Quiere decir todos los elementos que están cerca de p a una distancia menor que delta, ¿ya? Y la vecindad de L es otra vecindad, ¿sí?, que tiene un radio epsilon, ¿ya? Entonces aquí quiere decir que el f de x está cerca de L más a distancia menor que epsilon, ¿ya? Entonces, la definición tradicional dice que cualquiera sea el epsilon que yo me tome, es decir, cualquiera sea la vecindad del límite, va a ser posible encontrar una vecindad de P, ¿ya? Una vecindad de P o un radio para esta vecindad de P, de modo que si el X está cerca de P, entonces el f de X está cerca de L, ¿ya? Esa es la idea de la definición. ¿Cómo se aplica esta definición? ¿O cuándo? ¿Ya? ¿Cuáles son sus elementos? Bueno, en la definición aparecen dos desigualdades, x menos p menor que delta y f de x menos l menor que epsilon, ¿ya? Con estas dos desigualdades vamos a trabajar en el cálculo o en la demostración del límite. Demostrar que el límite es cierto valor significa encontrar el delta que existe para ese epsilon dado, ¿ya? Primer ejemplo. Consideramos la función 3x más 2. Vamos a demostrar que el límite de f es 5 cuando el x se acerca al 1, ¿ya? Nosotros podemos hacer el cálculo, podemos hacer la gráfica de esta función, que es simple, ¿cierto? Una función afín. Y nos podemos dar cuenta de que en la medida en que avanzamos con el x hacia el 1,
las imágenes van siendo cada vez más cercanas a 5, ¿ya? Pero en términos de epsilon y delta, el trabajo es con desigualdades. Si tomamos un epsilon cualquiera, el delta que existe va a ser ese epsilon que tomamos partido por 3, ¿ya? De modo que, como tenemos que pensar en nuestra desigualdad, ¿sí? X menos P menor que delta, que esto implique f de x menos L menor que epsilon, partimos de aquí, ¿sí? Y concluimos que f de x menos L es menor que epsilon, ¿ya? Ese es el sentido de la implicancia. Entonces, hay un antecedente y un consecuente, y partimos del antecedente. Entonces, dado un epsilon, existe un delta. En nuestro problema, dado un epsilon arbitrario, el delta que existe, o que yo podría tomar, es epsilon tercio, ¿ya? Luego vamos a explicar por qué este epsilon tercio. De modo que, si x está cerca de 1, fíjese que 1 es el punto de acumulación, ¿ya? Si x está cerca de 1, x menos 1 menor que delta, esta distancia menor que delta, ¿sí? El x del 1, esto significa, como el delta lo tomamos como epsilon tercio, que x menos 1 es menor que epsilon tercio. Aquí no tenemos ningún problema en multiplicar por 3, ¿cierto? Y luego ingresar el 3 dentro del valor absoluto. Eso se puede hacer por propiedad del valor absoluto. Y fíjese que este menos 3 lo podemos escribir como más 2 menos 5. ¿Por qué lo escribimos como más 2 menos 5? Porque queremos formar nuestra expresión 3x más 2. ¿Ya? Esa expresión 3x más 2 tiene que aparecer dentro de mi desigualdad, ¿ya? Menor que epsilon. Tiene que aparecer la f. Y lo otro que debe aparecer es el límite, ¿sí? Recordemos que es f de x menos el límite. Entonces justamente aquí nos queda f de x menos 5, menor que epsilon. Eso significa que cuando el x está cerca del 1, el f de x está cerca del 5, ¿ya? Dado un epsilon arbitrario, el delta que elegimos, que depende del epsilon, ¿sí? Ahí hay una relación importante, nos da que f de x está cerca del 5. Entonces, para un epsilon arbitrario, el delta que existe es el mismo epsilon que tomamos, positivo, partido por 3. ¿Ya? De este trabajo salen algunas preguntas. Me imagino que a todos se nos viene a la mente más o menos las mismas preguntas. La primera es, ¿cómo obtener ese delta igual a epsilon tercio? Esa es una duda que siempre ocurre, ¿ya? ¿Cómo es que mágicamente aparece un epsilon tercios o un epsilon cuarto o alguna otra expresión, ¿ya? ¿De dónde aparece esa expresión? Lo otro es que siempre será posible escribir el delta en términos del epsilon. O sea, ¿el delta depende del epsilon o es un número arbitrario? Lo otro es, ¿siempre existe el delta ese? ¿Ya? Y si el delta lo tomé como epsilon tercio para esa función cuando el x se acercaba al 1, si el x se acerca al 2, ¿servirá el mismo epsilon? Bueno, vamos a intentar responder a todas estas preguntas, ¿ya? El, el delta igual a epsilon tercios se obtiene, ¿ya? Esto se calcula, se determina a través de lo que vamos a llamar un trabajo previo, ¿ya? Un trabajo previo con la función y con la implicancia que aparece en la definición del límite, ¿ya? Eh, el delta siempre depende del epsilon, ¿ya? Y en la definición del límite dice, para todo epsilon existe un delta, ¿ya? Un delta que corresponde a ese epsilon, ¿ya? Si yo cambio el epsilon, cambiará el delta, porque acuérdese que esto tiene que ver con las vecindades. Si yo cambio qué tan cercano quiero estar del límite, entonces tendré que cambiar qué tan cercano quiero estar del punto de acumulación. Esa es la relación, ¿ya?
En ese sentido, para todo epsilon existe un delta, tal que si yo estoy cerca de mi punto de acumulación, entonces estaré cerca de mi punto límite. ¿Ya? ¿Siempre existe el delta? No, no siempre existe. ¿Por qué? Porque el delta está condicionado a la existencia del límite. Si el límite no existe, es porque no puedo encontrar ese delta. ¿Ya? No puedo encontrar una vecindad del punto de acumulación que tenga la particularidad de que todos los elementos de esa vecindad sin el punto de acumulación y que pertenezcan al dominio de la función vayan a parar a la vecindad del límite que yo quiero. ¿Ya? Ahora, si cambio el punto de acumulación, en el problema anterior era 1. Si el x se acercaba al 1, tenía epsilon partido por 3. Y si el x se acerca al 2, ¿será el mismo delta? Bueno, hay casos en que sí, efectivamente sirve el mismo delta. ¿Ya? Sobre todo con estas funciones que son lineales, ¿ya? O afín, pero no siempre es el mismo. ¿Ya? Depende de la función y depende del punto de acumulación en donde a donde esté acercándome. ¿Ya? No siempre sirve el mismo delta. Ya, con eso un poquito más claro, vamos a ver el siguiente problema. O cuál es el trabajo previo que se hizo en el ejercicio anterior. ¿Ya? ¿De dónde obtuvimos el epsilon tercio para el valor del delta? Mágicamente había aparecido el delta igual a epsilon tercio, ¿ya? Pero en realidad no es tan mágico, como les decía. El delta que se busca debe cumplir con la definición del límite, es decir, las imágenes de la vecindad del punto de acumulación 1, ¿cierto? Con radio delta, sin el punto de acumulación, tiene que estar contenida en la imagen, en la vecindad del 5, que es el límite, lo que queremos probar, ¿ya? Pero ¿qué significa esto? Bueno, significa que en los números reales la vecindad es un intervalo abierto, con centro en 1 y radio delta. Es decir, me fijo en el 1 y me muevo delta a la derecha y me muevo delta a la izquierda. Entonces tengo un intervalo de la forma 1 menos delta, o sea, me paré en el 0 y retrocedí, me paré en el 1 y retrocedí delta, y luego me paré en el 1 y avancé delta. Entonces tengo ahí una vecindad cuyo centro es el 1, un intervalo abierto. ¿Ya? Esta vecindad, o todos estos tipos de aquí, ¿cierto? Sin el 1, sin el centro, tienen que ir a parar, bajo la función f, a la vecindad de 5. La vecindad de 5 tiene un radio epsilon. Entonces es lo mismo. Epsilon se descuenta del 5 y epsilon se suma al 5 y obtengo un intervalo que es la vecindad del 5. ¿Ya? Aquí, obviamente, no cuento al f de 1. Tengo que sacarlo. ¿Ya? Ahora sí que es punto de acumulación. Entonces saco el centro de la vecindad. Ahora, como estoy calculando la imagen de un conjunto, bueno, todos los elementos que estén aquí van a ir a parar a esta vecindad, a este intervalo, bajo la función f. Es decir, si tomo un x en este intervalo, f de x va a ir a parar acá. Eso significa que esta expresión, que es la f de x, está en ese intervalo. Es decir, el 3x más 2 es más grande que 5 menos epsilon y más chico que 5 más epsilon. ¿Ya? O sea, el x es el que vive en esta vecindad, en la vecindad del 1. ¿Ya? Entonces, aquí, como la función es creciente, ¿ya? Lo que debe ocurrir con este delta es que, fíjese, este intervalo, ¿ya? Que es el f de estos x, ¿ya?
Que la f sea creciente significa que mantiene el orden de los elementos que están en este intervalo. Por lo tanto, el más pequeño, ¿ya?, va a tener la menor imagen y el más grande va a tener la mayor imagen. Entonces, ¿cómo son las imágenes de estos elementos en este intervalo? Bueno, son 3 por x más 2, ¿sí? Y luego 3 por x más 2. Esta es la imagen de este intervalo, ¿ya?, de la vecindad de 1. Ojo, aquí es porque f es creciente, ¿ya? Si f fuese decreciente, esta cosa sería al revés, ¿ya? Y si f no sabemos si es creciente o decreciente, ahí tenemos que hacer otro análisis, ¿ya? Son otras desigualdades que nos van a quedar. Pero en este caso, la función es creciente. Eso significa que todo este intervalo tiene que estar contenido en la vecindad del 5, ¿ya? Y para que este intervalo esté contenido en ese intervalo que es la vecindad del 5, el límite inferior del intervalo tiene que ser mayor a 5 menos epsilon, ¿sí? Porque si fuese menor, se saldría del intervalo. Y el límite superior, este, 3 por 1 más delta más 2, tiene que ser más chico que 5 más epsilon, para que esté dentro. Formamos dos ecuaciones, dos inecuaciones, ¿ya?, que al resolverlas, nos queda que el delta tiene que ser menor o igual a epsilon tercios, ¿ya? Y aquí nos sirve cualquiera de esos. Cualquier delta menor a epsilon tercio, menor o igual. En particular, tomamos el igual a epsilon tercio. Entonces, de ahí, de esto, entendiéndolo como trabajo previo, obtenemos nuestra magia de epsilon tercios como el valor de delta, ¿ya? En síntesis, el trabajo previo lo que hace es tomar el f de x, y ver que efectivamente el f de x esté en la vecindad del límite. Y con esto vamos a obtener condiciones para los x, ¿ya? Vamos a obtener condiciones para esto, para 1 menos delta, que son nuestros x finalmente, ¿ya? Y ahí aparece el delta con condiciones en términos del epsilon. Porque este epsilon, en el trabajo previo, se trabaja desde el inicio, desde aquí, ¿ya? Veamos. Demostrar que el límite de esa función, x cuadrado menos 9 sobre x menos 3, es 6. Notemos que el 3 no está en el dominio de la función, ¿cierto? Entonces nuestro trabajo previo va a ser partir por el consecuente en la definición del límite, ¿ya? El f de x menos el límite menor que epsilon. ¿Qué significa esto? Nuestro trabajo previo significa poder dilucidar de aquí, de esta relación, qué ocurre cuando el x se acerca al 3, ¿ya? Hay que formar el x acercándose a 3, o sea, el x menos 3. Entonces, el trabajo previo consiste en tomar la función menos su límite, menor que epsilon, y de aquí eh, desprender condiciones para x menos 3 en este caso, ¿ya? G de x, arriba es una suma por diferencia, ¿ya?, que se puede simplificar, ¿cierto? Y nos queda exactamente x más 3 menos 6, ¿ya? Que es lo mismo que x menos 3. Es el x acercándose al 3, ¿ya? Entonces así nos aparece el x menos 3, ¿ya? Acá, x menos 3 menor que epsilon, porque el epsilon es el que vamos arrastrando en todo nuestro trabajo previo. Pero como queremos que esto sea menor que delta, bueno, tomamos el delta igual al epsilon, ¿ya? Y esta cadena de desigualdades es reversible, ¿ya? Y nuestro trabajo previo en realidad es nuestro trabajo como inversos, ¿ya? Como pasos inversos. Hay ahora que devolverse en el proceso para tener las desigualdades y las cadenas de desigualdades que necesitamos. Veamos. La definición de límite dice
Para cada epsilon existe un delta. Nosotros nos tomamos el delta igual al epsilon. Ahora es claro por qué tomamos el delta igual a epsilon, por nuestro trabajo previo. Tal que, si el x menos 3 es menor que delta, es decir, el x se está acercando al punto de acumulación 3 y está a una distancia menor a delta, entonces g de x está cerca del 6. ¿Por qué? Bueno, porque si x menos 3 es menor que delta y delta es epsilon, el x menos 3 lo escribo, lo rehago, lo rearmo para poder obtener mi función g. ¿Ya? Eso es importante. El x más 3, menos 3 lo escribo como x más 3 menos 6. Tengo que hacer ese acomodo. ¿Ya? Además, en el trabajo previo aparece ese truco. ¿Ya? Si uno lee este desarrollo simplemente así, uno también podría pensar, pero ¿cómo se me va a ocurrir a mí descomponer el menos 3 como más 3 menos 6? Bueno, el trabajo previo también nos da pistas de esas descomposiciones, de esos pequeños trucos. Entonces, también nos aparece una multiplicación por un 1 conveniente. Todo esto es para escribir nuestra g, ¿ya? Pero, insisto, estos trucos que van apareciendo aquí muchas veces aparecen en nuestro trabajo previo. Fíjense que aquí apareció, ¿sí? Entonces nuestros pasos van a ir devolviéndose, como empezar en esta línea y terminar en donde empezamos, ¿ya? Y aquí tenemos nuestra definición de límite. Para todo epsilon, tomamos un delta igual al epsilon, tal que si x menos 3 en valor absoluto es menor que delta, esto implica que g de x menos 6 es menor que epsilon. Y ahí está nuestra definición. Por definición, o por esta comprobación con la definición, el límite de g es efectivamente 6. ¿Ya? Vemos otro caso. ¿Ya? X cuadrado más 2, cuando el x se acerca al 1, ese límite es 3. ¿Qué es lo que hay que hacer aquí? Nuestro trabajo previo es, bueno, partir de h menos 3 menor que epsilon. ¿Ya? El h es x cuadrado más 2. Aquí tenemos x cuadrado más 2 menos 3. Esto tiene que ser menor que epsilon. Ya, pero entre medio, fíjense que vamos a factorizar. ¿Por qué? Porque aquí en este trabajo previo lo que interesa es que partiendo de la función menos el límite, obtener una expresión que sea x menos el punto de acumulación. En este caso, x menos 1, que está aquí. Y podríamos despejar esto, ¿cierto? Dividiendo por x más 1. ¿Ya? Si el x es menor, x menos 1 es menor que delta, entonces x menos 1 es menor que epsilon partido por x más 1. Pero aquí hay un problema. ¿Por qué? Si lo pensamos así, este delta no solo estaría dependiendo del epsilon, sino que también estaría dependiendo del x. ¿Ya? Entonces, en la medida que yo cambio el x, va a cambiar el delta. Y la verdad es que el delta depende solo del epsilon. ¿Ya? Para todo epsilon existe un delta. ¿Ya? El delta es una vecindad, sí, efectivamente, en el dominio de la función. ¿Ya? Eso es cierto. Que, que no dependa de x quiere decir que en la relación del límite, en la definición del límite, el delta depende del epsilon que nos hayamos tomado, ¿ya? No de qué tan cerca estemos del punto de acumulación. ¿Ya? Finalmente, el epsilon condiciona a todo lo demás. Entonces, debemos acotar x cuadrado más 2 menos 3, o el h de x menos el límite. Y vamos a poner una cota. Esta sí es arbitraria. ¿Ya? Tomamos una cota, un delta igual a 1. ¿Ya? Ahora, aquí hay que pensar lo siguiente. Esta expresión, epsilon partido por x más 1, tiene un problema si es que el x se acerca al menos 1. ¿Ya? Que el x se acerque al menos 1, ¿ya? Nos va a causar que esto se vaya haciendo como dividiendo por 0, ¿cierto?
o se vaya haciendo muy grande y esto no va a estar acotado. En nuestro problema, el x se acerca al 1. ¿Sí? En la demostración del límite, el x se acerca al 1. Pero la expresión a la cual está asociado el delta tiene problemas cuando el x se acerca al menos 1. Entonces, no podemos permitir que el delta que tomemos permita que el x que se acerca al 1 también se acerca al menos 1. ¿Ya? Entonces, el delta que tomemos debe restringir que la vecindad del 1 que tomemos no contenga al menos 1. Por eso tengo que tomar un delta más chico. ¿Ya? Con el 1 funciona, va a estar bien. Si tomamos delta igual a 3, por ejemplo, vamos a tener problemas. ¿Por qué? Porque si el x se acerca al 1 con radio 3, aquí incluyo algo que no acota a esta expresión. ¿Ya? Entonces, hay que tener cuidado con ese tipo de expresiones. Si tomamos el delta igual a 1, fíjese que x menos 1 menor que delta significa x menos 1 entre menos 1 y 1, ¿ya? Cambiando el delta por 1. ¿Ya? Y de aquí tengo que formar el x más 1. ¿Ya? Sumo 2 a ambos lados, ¿cierto? Sumo 2 y me queda x más 1 menor que 3 y mayor que 1. En particular, va a ser entre menos 3 y 3. ¿Sí? Por lo tanto, el x más 1 en valor absoluto es menor que 3. Entonces, tengo una cota para esta parte. ¿Ya? Por tanto, si el x está cerca del 1, ¿sí? a distancia menor que 1, entonces x menos 1 por x más 1 está acotado por 3 veces x menos 1. ¿Ya? Este 3 es la cota de x más 1 que obtuvimos en el trabajo anterior. El x menos 1 lo mantengo, ¿sí? Pero esto está acotado por 1, ¿sí? Entonces, y esto finalmente va a ser menor que epsilon, ¿sí? Menor que epsilon. Entonces tengo 3 por 1 menor que epsilon, ¿ya? O 3 por delta menor que epsilon. Tengo esas dos opciones. Entonces, de estas dos opciones, obtengo que el delta que yo tomo al despejar aquí, ¿cierto? De aquí, por ejemplo, eh, si este fuese este fuese mi delta, ¿ya? Como acá, ¿sí? Voy a tener la desigualdad deseada de que mi función es menor que epsilon, ¿ya? Entonces tengo dos valores posibles para el delta, 1 o epsilon tercio, ¿ya? ¿Cuál elijo? Bueno, elijo el más chico de ambos, porque hay que seguir pensando siempre de que estos son vecindades, que debo garantizar de que todos ellos vayan a parar dentro de la vecindad de mi límite. ¿Ya? Entonces, no, la idea es tomar vecindades lo más chicas posible, porque esos con seguridad van a ir a parar dentro de la vecindad del límite. Si tomo el radio más grande, a lo mejor los que están más alejados del centro de la vecindad, del 1, quedan fuera, ¿ya? Quedan fuera de la vecindad del límite. Entonces, si x menos 1 es menor que epsilon tercios, ¿sí? Y x más 1, como estaba acotado por 3, ¿ya? Al multiplicarlo, me queda que la multiplicación es menor que epsilon, ¿sí? Esta es una técnica que se va a utilizar cuando aparezcan multiplicaciones, ¿ya? Y se llama el acotamiento. Entonces, elijo un delta que no presente problemas y a partir de él voy a generar condiciones cuando sea condiciones sobre el delta, ¿sí? Cuando mi función menos el límite sea menor que epsilon. ¿Sí?
Entonces, si quiero demostrar que mi límite es 3, para todo epsilon que yo tome, el delta va a ser el menor entre 1 y epsilon tercio. Por ejemplo, si tomo epsilon igual a 4, por ejemplo, el delta va a ser 1. Si tomo epsilon igual a un tercio, ¿sí? El delta va a ser un noveno. ¿Ya? Entonces, con esas condiciones, Lx menos 1 menor que delta implica que x menos 1 es menor que epsilon tercios y menor que 1. ¿Sí? Si es menor que epsilon tercios, bueno, lo mantengo igual. Si el x menos 1 es menor que 1, el x más 1 es menor que 3. ¿Ya? Entonces, la multiplicación de estos dos me va a dar un número menor que epsilon, que era lo que queríamos probar. Aquí tiene un problema, póngale pausa y puede resolver este desafío, ¿ya? Demostrar que raíz de x se acerca al 0 cuando x se acerca a 0. Unos teoremitas, ¿ya? Que nos van a hablar sobre los valores de los límites, ¿sí? Y sobre la existencia también, es como un criterio, ¿ya? La unicidad del límite tiene que ver con que la función, cuando el límite existe, ¿ya? Tiene un único límite. Es decir, no se puede acercar a dos cosas que sean distintas. Y si se acerca a dos cosas, esas dos cosas, esos dos números, tienen que ser iguales. ¿Ya? Entonces, si el límite de f por un lado es L1 y por otro lado es L2, entonces L1 y L2 tienen que ser iguales. La demostración, bueno, es más o menos sencilla y la técnica es el absurdo, es decir, suponer que se cumplen todas las hipótesis, pero que L1 no es igual a L2. ¿Ya? Entonces, si son números distintos, ¿ya? Habrá una distancia entre ellos, ¿sí? De modo que yo puedo encerrarlos en vecindades disjuntas. Vecindades disjuntas significa que las subvecindades no se intersectan, o la intersección de ellos es vacío. Entonces, tengo por una parte que el límite de f es L1 y por otra parte que el límite es L2. ¿Ya? ¿Qué significa que tenga el límite de L1? Significa que yo puedo encontrar una vecindad de A, de modo que ellos van a parar a la vecindad de L1. ¿Ya? Si el límite es L2, puedo encontrar otra vecindad de A que vaya a parar a L2. ¿Sí? Entonces, la F está mandando elementos de la vecindad de a la vecindad de L1, pero también está mandando a la vecindad de L2. ¿Sí? Ahora, ¿qué ocurre con estos dos conjuntos? Con ese conjunto de aquí y ese conjunto de acá. Bueno, claramente no es vacío, porque ambos son vecindades de A, del punto A. ¿Sí? Entonces van a tener elementos en común, porque A es un punto de acumulación del dominio de la función. ¿Ya? Entonces, son todos los elementos que están cerca de A. Basta que nos tomemos el radio más chico, por ejemplo, ¿ya? Y vamos a tener los elementos en común, ¿ya? A no es un elemento en común porque se lo quitamos siempre, pero los que están muy cerquita de A van a estar en los dos. Entonces, la intersección de este conjunto y ese conjunto no es vacía, ¿ya? Entonces, pero hay que pensar que este conjunto va a parar a la vecindad de L1, mientras que ese otro conjunto va a parar a la vecindad de L2, y son vecindades diferentes. ¿Ya? Entonces tengo que F manda a esta intersección a la vecindad de L1 y también la manda a L2. ¿Ya? O sea, F está en la vecindad de L1 y también está en la vecindad de L2. Eso quiere decir que estas dos vecindades no son disjuntas como se había puesto antes. ¿Ya? O sea, no es que no se pueden separar.
¿Ya? Y si no se pueden separar, es porque tienen elementos en común. Y si tienen elementos en común, cualquiera sea el caso, ¿sí? Eh, la intersección no es vacía. ¿Ya? Bueno, y que sea vacía la intersección significa que fue posible hacer una separación entre L1 y L2. Y eso es una contradicción. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si los dos límites son distintos, estas dos vecindades podrían ser con intersección vacía. ¿Ya? La consecuencia de esto es que la función, si tiene un límite, tiene que acercarse solo a un valor. Si se acerca a dos valores, ¿ya? O bien no tiene límite, o bien esos dos valores son uno solo. Ahora, respecto al acercamiento, hay que pensar que no todas las funciones tienen como dominio todos los números reales. Entonces, si yo me fijo, por ejemplo, en una función, la función raíz, tiene dominio del 0 en adelante. Entonces, cuando yo calcule vecindades del 0, ¿sí? Para el dominio de la función, esa vecindad va a dejar afuera todos los elementos negativos o los que están cerca del 0, pero por la izquierda. ¿Ya? Entonces, ¿cómo calculo el límite en ese caso? Bueno, no me voy a poder acercar al límite, al punto de acumulación, al 0 en ese caso, eh, por, por ambos lados. Entonces me voy a acercar solamente por un lado. Por eso pensamos en que la vecindad del punto de acumulación intersecta al dominio de la función. Ahora, si yo tomo una función que, que es la restricción de mi función original, ¿ya? A un subconjunto del dominio, y si la función tenía un límite, entonces la restricción tiene el mismo límite. ¿Ya? El límite entonces no cambia por las restricciones que yo haga en la función. Y al revés también. O sea, si yo una función la puedo extender, ¿sí? Y la función tenía límite, la extensión va a tener el mismo límite. ¿Ya? Como definición, eh, estas restricciones, ¿cierto? Pueden verse como acotamientos de la función a cierto intervalo en donde tomo desde cierto valor en adelante o hasta cierto valor. Entonces, calcular el límite de la función en esos valores, en esos puntos A, ¿sí? Que son puntos tendrían que ser puntos de acumulación del dominio de la función, ¿ya? Se transforma en calcular vecindades, pero cortadas a la mitad. Una vecindad de A intersectada con este conjunto va a tener solo números mayores que A, ¿sí? No va a tener números mayores que A y menores que A, ¿sí? ¿Se acuerdan que cuando poníamos las vecindades de A era A más delta y A menos delta? Ya, bueno, en este caso, los números que quedan hacia el A menos delta, a la izquierda, no estarían considerados. Entonces, la única opción del X para acercarse al A sería acercarse por números que son más grandes que A. Y a ese acercamiento le llamamos acercamiento por la derecha, lo que genera el límite lateral derecho de F. ¿Ya? Y lo notamos con un más arribita del punto de acumulación. Es decir, el A se acerca al A con números que son mayores que A. De manera análoga, el X puede acercarse al A con números que sean menores que A. Y a esto le llamamos límite lateral izquierdo. ¿Ya? Y podemos calcular los dos. En el caso, por ejemplo, de la función raíz cuadrada, del desafío que tenían en este mismo video, la función raíz cuadrada, su límite en el 0 es solamente por el lado derecho, porque por el izquierdo no hay elementos en el dominio. ¿Ya? Entonces, calcular el límite por la derecha de la raíz cuadrada en 0 es cálculo de un límite lateral por la derecha, o límite lateral derecho. Ahora, los límites laterales, como sabemos, las restricciones deben tener los mismos límites que la función original.
¿ya? Si son los límites distintos, quiere decir que la función no tiene un límite en ese punto. Aquí tenemos una función, fíjese, x menos 2 en valor absoluto sobre x menos 2. Esta función, que está escrita así como un cociente, también se puede escribir de otra forma por tramos. O sea, cuando el x es más grande que 2, todo esto vale 1, y cuando x es más chico que 2, todo esto vale menos 1. Tenemos que la f es una función por tramo, en donde un tramo es 1 y el otro tramo es menos 1. Entonces, si definimos dos funciones que son sus restricciones, ¿sí? Del 2 al infinito y del menos infinito al 2, los límites de estas funciones g y h en el 2 son límites laterales, pero son límites distintos. ¿Por qué? Porque por un lado tengo la función 1 y por otro lado tengo la función menos 1. ¿Ya? Entonces, eso quiere decir que tengo un límite igual a 1 y otro límite igual a menos 1. La unicidad del límite, aquí dice que este límite no puede existir, o el límite de la f. ¿Ya? ¿Por qué? Porque tengo límites laterales distintos. Eso nos permite hacer una caracterización del límite. El límite de una función en un punto, si existe, tiene que ser igual a los límites laterales, ¿ya? Cuando existan ambos. El último ejemplo, aquí tenemos una función definida en dos tramos, x cubo menos 1 sobre x menos 1 y raíz de 9. ¿Existirá este límite? Bueno, cuando tenemos así, y justamente el punto de acumulación es el punto en donde se quiebra esta función, tenemos que hacer límites laterales. Acercándonos por la izquierda, tendríamos que considerar la primera parte de la función, es decir, límite cuando x tiende a 1 por la izquierda de x cubo menos 1 sobre x menos 1. ¿Ya? Hacemos la simplificación, el x es distinto de 1, se puede factorizar y simplificar y nos queda 3. Por el otro lado, acercándonos al 1 por la derecha, tenemos que ocupar el otro tramo de la función, ¿ya? Porque los x que estoy tomando son mayores que 1, entonces esta función es la que corresponde. Entonces, este límite es 3. Como por un lado nos da 3 y por el otro también nos da 3, decimos que el límite en ese punto es 3. Existe y es 3, porque son los dos límites laterales iguales. ¿Ya? Entonces, una función tiene límite en un punto si sus límites laterales en ese punto son iguales entre sí. Muy bien. Espero que hayan podido entender el uso de la definición para demostrar límites y cómo caracterizamos los límites laterales de una función en un punto.